vamos a continuar con el último ejemplo que les voy a hacer de estas sustancias puras, ¿sí? Entonces, veamos. Aquí me piden que yo rellene esta tabla y me dan algunos datos para yo poder continuar y rellenar. Veamos, tengo en la primera fila, me dicen que mi condición es que, se dan cuenta que es agua también, para el agua, ¿sí? Entonces va a ser la tabla 7.4, A4, A5 o A6, que sería la de vapor sobrecalentado. La A6, ¿se acuerdan que la A4 es la del agua a presiones de líquido saturado a tabla de temperaturas? La A5 es líquido saturado, tabla de presiones. Y la A6 era también tabla del agua, pero con vapor sobrecalentado. Entonces veamos, tengo 50 grados Celsius, me dan el volumen específico y lo que tengo que escribir aquí es la fase y la presión. En la fila número 2 no me dan la temperatura, solo me dan la presión. Tengo que buscar cuál es el volumen, pero sí me dicen cuál es la fase. Cuando me dan la fase es más fácil de calcular los datos. Aquí solo me dan dos datos, que es la temperatura y la presión, y aquí también me dan la temperatura y la presión. Bueno, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular la primera fila. La primera fila me dice que yo tengo esta agua a 50 grados Celsius y que a 50 grados Celsius yo tengo un volumen de 7.72. ¿Sí? No me dan la fase. Como no me dan la fase, cuando no me den la fase yo siempre voy a ir a las tablas de saturación, o sea, a la A4 o a la A5. En este caso voy a irme a la A4. ¿Por qué a la A4? Porque lo que me dan es temperatura. Entonces veamos por qué a la A4. Vamos a cambiar aquí a mi modo de escritorio y vamos a irnos a la A4. Veamos. ¿Por qué les digo yo que a la A4? Porque en la A4, si ustedes se dan cuenta, vean la A5. La A5 me dice que es agua saturada, pero tabla de presiones. Y a mí lo que me dan es la temperatura. Entonces voy a ir a buscar la tabla A4, que es la de temperatura. Entonces, veamos por acá la tabla A4. Bueno, vamos a irnos a la tabla A4, pero vamos a ir al inicio, aquí. Entonces yo tengo agua, me dice aquí el problema que yo tengo. Perdón, ya se me escapó aquí. Ahí estamos. Tenía agua a 50 grados Celsius. Entonces lo que yo debo buscar, tengo agua a 50 grados Celsius y un volumen de 7.72. Veamos, pues, un volumen de 7.72 y 50 grados Celsius, que se nos quede eso, ¿sí? Entonces vamos a nuestras tablas. En mi tabla, ¿sí?, busco los 50 grados Celsius. Estamos acá. Vamos a mi tabla y busco los 50 grados Celsius, que es la que tengo yo aquí, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, a 50 grados Celsius, yo lo que voy a ir es a buscar los volúmenes, ¿sí? Y me dice que el volumen, ¿sí?, el volumen de el líquido es 0.001012 y el volumen del gas es 12.026. Entonces vamos a apuntar acá. El volumen a 50 grados Celsius, como dijimos, es el volumen del líquido, es 0.001012. El volumen del líquido es 0.001012. El volumen F es igual a 0.001012. En este caso serían metros cúbicos por kilogramo, porque estamos hablando de volumen específico. Veamos nuevamente. ¿Sí? A 50 grados Celsius, 0.001012 metros cúbicos por kilogramo. Y a 50 grados Celsius el volumen G sería 12.026. 12.026. Entonces aquí tengo BG es igual a 12.026 metros cúbicos dividido kilogramo. ¿Sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, el volumen que a mí me dan, ¿sí?, este volumen de 7.272 está entre estos dos valores. O sea, si fuera puro líquido, yo tendría que tener un volumen de 0.001012 si fuera puro líquido. Si fuera
puro vapor, yo tendría que tener 12.026, pero a mí me dan un valor entre estos dos, ¿sí? Como está entre estos dos, yo puedo decir que mi fase va a ser un vapor húmedo. Un vapor húmedo es una mezcla líquido-vapor, ¿sí? Un vapor húmedo. ¿Por qué? Porque mi volumen está entre estos dos valores, ¿sí? Si a mí me hubieran dado 0.001012, yo hubiera puesto acá que es un líquido saturado. Si a mí me hubieran dado un valor de 12.026, yo hubiera escrito aquí un vapor saturado. Pero como ese valor está en medio de estos dos, yo puedo asegurar que hay parte líquido y parte vapor. Por lo tanto, es un vapor húmedo, ¿sí? Ahora aquí me piden la presión. Como hay parte vapor y hay parte líquido, sigue siendo saturado. Entonces no se ha convertido todo en vapor, por lo tanto es saturado. Entonces la temperatura sería, la presión sería la presión que tengo de 50 grados Celsius. Veamos en nuestra tabla a 50 grados Celsius. Yo voy a tener una presión de 12.352 y esa es la que yo voy a colocar, 12.352 kilopascales. Bueno, vamos con el siguiente problema. Este es para la primera fila, fila 1. Ahora voy con la fila 2. Para la fila 2, a mí lo que me dan es la presión, ¿sí? Me dan la presión y me dicen que es un vapor saturado. Entonces aquí está fácil. Tengo que irme a la tabla de saturación, que es la A4 o la A5. En este caso voy a irme a la A5, porque lo que me dan es presión. Entonces voy a ir a la A5 y me voy a ir acá a mi escritorio y vamos a buscar la tabla A5. Entonces la tabla A5 sería, vamos a ver, la tabla A4 y por aquí tengo la A5. Y vamos a acordarnos cuál era nuestra presión. La presión es de 400 kilopascales. Entonces busco en mi tabla A5 la presión de 400 kilopascales. Veamos, en la tabla A5 a 400 kilopascales, que tendría que ir un poco más abajo. 400 kilopascales, veamos, 400 kilopascales, me pasé mucho. Aquí está 400 kilopascales. Veamos, a 400 kilopascales, ¿sí? Yo tengo una temperatura de 143.61, o sea, a esta presión de 400 kilopascales el agua va a hervir a 143.61. Entonces, como a mí me dicen acá que esta es la tabla es un vapor saturado, entonces yo puedo escribir fácilmente que la temperatura es de 143.61. 143.61. Entonces esta es la que vamos a escribir acá, 143.61. Ahora, ¿qué volumen es el que tomo? El volumen que yo debo tomar es el volumen del vapor, porque es un vapor saturado. Entonces vengo y a 400 grados Celsius, a 400 kilopascales, el vapor B sub G es de 0.46242. 0.46. ¿Por qué escojo B sub G? Porque es puro vapor según lo que me dice la tabla. 0.46242. 0.46242. 0.460242 metros cúbicos por kilogramo. Me están pidiendo el volumen específico, ¿sí? Perdón, es aquí, 0.46242. Estamos bien. Vapor saturado. Bueno, ya tenemos ahora nuestra fila número 2. Vamos a copiar lo que tengo aquí en la fila 143.61. 143.61 y tenemos 0.430242. 0.430242 según lo habíamos visto en esa tabla. Veamos, rectifiquemos. 0.46242, perdón, 242, o sea, esto está mal. 0.46
242. Bueno, ahora vamos con el siguiente problema. El siguiente problema me dan la presión y me dan la temperatura. Ahora, aquí no tengo mayores datos, entonces siempre voy a irme a la tabla de saturación. Ahora, ¿qué voy a escoger aquí? ¿La temperatura o la presión? Entonces yo les aconsejo que escojamos la presión, ¿sí? Entonces lo que voy a revisar es a 500 kilopascales a qué temperatura hierve el agua. Entonces me voy a la tablita y veamos. A 500 kilopascales, que es lo que tengo yo por acá, 500 kilopascales, ¿sí? A 500 kilopascales dice que el agua hierve a 151.83. Ahora, ¿qué temperatura tengo yo aquí? Tengo 250. Veamos. A 500 kilopascales el agua debería hervir a 151.83. La temperatura que me dan a mí es mayor. Está a 250 grados Celsius, ¿sí? O sea, yo puedo asegurar acá que este vapor es sobrecalentado, ¿sí? Vapor sobrecalentado. ¿Estamos? Yo puedo asegurar que este vapor es sobrecalentado. ¿Por qué? Porque la temperatura que me dan está por encima de la temperatura de saturación, que vimos que era 151.83. 151.83. Bueno, ahora, ¿cómo encuentro el volumen? Entonces el volumen yo debo de irme a las tablas de vapor sobrecalentado. Veamos, yo tengo una presión de 500 kilopascales. Ahora, 500 kilopascales exactamente son 0.05 megapascales, ¿sí? Esos son 500 kilopascales. Veamos por qué. Vamos a hacer aquí una pequeña operación. Dice, aquí tengo yo 500 kilopascales. O sea que serían 500 por 10 a la 3 pascales. ¿Estamos? Ahora, 500 por 10 a la 3 significa que son 500 y agrego 3 ceros. O sea, serían 500.000 pascales. Ahora, la tabla que acabamos de ver, ustedes se pueden dar cuenta que dice 0.05 megapascales. Entonces, yo lo que debo de hacer, los megapascales es por 10 a la 6. Entonces, este punto que está acá, yo lo voy a correr 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que aquí tendría que poner yo un punto. O sea que 500 kilopascales equivalen a 0.5 megapascales. 0.05, entonces no es esta, es 0.5. Entonces busquemos la de 0.5. La de 0.5 la tengo exactamente acá. Esta es la que debo de escoger. 500 kilopascales son 0.5 megapascales. Ya lo comprobamos. Bueno, ahora, ¿qué otro dato me dan? 250 grados Celsius. Entonces yo aquí debo buscar los 250 grados Celsius. Son estos, ¿sí? 250 grados Celsius. Y me piden que yo encuentre la temperatura. Entonces, si como lo que me piden que yo encuentre la temperatura, entonces veamos acá. ¿Cuál es la columna de temperatura? Vamos a hacer un poquito más pequeño esto. Y vamos a ver cuál es la columna de temperatura. La columna de temperatura es la primera, la columna del volumen es la segunda. A mí lo que me están preguntando es el volumen, ¿sí? Entonces tengo ya la presión, que son 0.5 megapascales, y tengo la temperatura, que es 0.250. Entonces tendría que buscar el valor en la siguiente columna. Hagámoslo un poco más grande. Y el volumen a una presión de 0.50 y a 250 grados Celsius es 0.47443. 0.47 443. Y ese sería el volumen que yo debo colocar acá. Bueno, veamos la otra, ¿sí? La otra sería la última fila, que sería la fila 4. Fila 4. Veamos la fila 4. Tengo 350 kilopascales y me dan la temperatura. Sí, aquí debo de hacer lo mismo que hice en el problema anterior. Entonces yo debo ir a la tabla de presiones de saturación. Entonces sería la A5, 350 kilopascales. Entonces vamos a buscar en la tabla de saturación 350 kilopascales, que es la A5.
y aquí tengo 350 kilopascales. Desen en cuenta que a 350 kilopascales dice que el agua hierve a 138.86. A 350 kilopascales el agua hierve a 138.86. 138.86 grados Celsius. ¿Sí? Bueno, veamos pues qué temperatura tenemos. Tenemos una temperatura de 110, o sea, esa temperatura es menor, esa temperatura de 110 es menor que esta temperatura. O sea que yo estoy hablando de un líquido comprimido, o sea, un líquido comprimido es aquel que no está a punto de evaporarse. Cuando tenga líquidos comprimidos, yo voy a siempre a buscar la tabla de saturación. Bueno, entonces tengo 110 grados. Entonces me voy a la tabla A4 para buscar mi volumen cuando yo tengo una temperatura de 110 grados Celsius. Entonces a 110 grados Celsius, ¿sí?, mi volumen del fluido es 0.001052. ¿Por qué busco el volumen del fluido? Porque como la temperatura es menor de la saturación, yo puedo estar seguro que es un líquido. Entonces es 0.001052. Entonces aquí va 0.001052. Y es un líquido comprimido. ¿Estamos? Bueno, espero que me hayan comprendido. Les voy a dejar tarea con respecto a este tema.